Hola, muy buenas tardes. Desde la Facultad de Arquitectura y Construcción les damos la bienvenida a todas y a todos a este encuentro de reflexión con una charla Zeitgeist, repensar la forma de diseñar y construir. Quiero saludar a nuestro decano, a nuestros directores de carrera, a nuestros académicos y especialmente a los estudiantes que hoy nos acompañan. Les cuento que la jornada de hoy es una invitación a reflexionar respecto al momento que estamos viviendo y cómo esto afecta la forma de diseñar la arquitectura, de construir y también la forma que tenemos nosotros de enseñarles la disciplina. Queremos con esta charla contribuir a este debate con una reflexión que nos llama a avanzar con las oportunidades que nos ofrece esta gran pandemia y bosquejar alguna hipótesis acerca del escenario futuro posible. Para iniciar esta jornada, los directores de carrera nos darán un saludo. Así que invito a Daniela Quintana, directora de la carrera de Ingeniería en Construcción de la sede Temuco. Dani. Muchas gracias. Desde marzo de este año hemos visto cómo nuestra vida ha tomado un cambio brusco. Hoy el distanciamiento social es un tema relevante que hemos debido asumir. El uso de transporte público hoy en día ha disminuido y muchos prefieren su vehículo personal, transitar en bicicleta o simplemente caminar para no exponerse. Más, si bien nos hemos alejado, también podemos observar que de una u otra manera nos hemos acercado mediante la tecnología con la que hoy contamos. Hoy, por ejemplo, podemos estar las tres sedes unidas bajo una misma actividad, algo que quizás antes era posible, pero no prioritario. Más aún, muchos de ustedes hoy en día están escuchando de distintos lugares del país. Esto es parte de las oportunidades que tenemos para seguir creciendo y avanzando. Esto es parte de las oportunidades que debemos ir conociendo. Como universidad y como sociedad en general, nos estamos abriendo hacia nuevas innovaciones, incorporando tecnologías y repensando ideas que quizás se mantenían congeladas en el tiempo. En esta época hemos realizado clases desde distintos lugares para llegar a ustedes a interactuar de forma grupal. Claramente, esto abre nuevas puertas, nuevas sendas, nuevas formas de ver la vida. Soy Daniela Quintana, directora de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, sede de Temuco, y les deseo el mayor de los éxitos este semestre primavera 2020 y los invito a seguir avanzando en el camino del conocimiento y la investigación. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por tus palabras. Ahora le damos el pase a don Ítalo Sepúlveda, él es director de la carrera de Ingeniería en Construcción de la sede Santiago. Adelante, Ítalo. Hola Carla, muchas gracias. Me voy a tomar un minutito para conversarle a todos. Lo primero que quiero decir a los estimados estudiantes, docentes, integrantes de la Facultad de Arquitectura y Construcción que están acá hoy día, les agradezco por estar. Hoy me gustaría resaltar algo, que es la decisión que todos tomamos cuando comenzó esta pandemia. Siento que tanto docentes como estudiantes decidimos continuar, decidimos aventurarnos en una experiencia metodológica que nos obligó a reemplazar el pizarrón por un teclado, a reemplazar el aula por nuestros hogares, nuestros comedores, a reemplazar lo más triste que fue reemplazar sus rostros por unas pantallas. Pero todo gran desafío en esta vida no está impuesto con el afán que nos quedemos paralizados, sino que está con el afán que descubramos algo mejor, algo nuevo, descubramos realmente quiénes somos. Y siento que esto es lo que pasó en la facultad. Se produjo lo que me gusta decirle un pacto silencioso entre docente y estudiante, donde nuestros temores decidimos abrazarlos y los utilizamos como combustibles, para que este nuevo desafío fuera un esfuerzo entre todos, fuera un esfuerzo grupal, y sin saberlo estamos redefiniendo la educación del futuro. En el futuro, cuando nos recordemos de esto, nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, los docentes, nos vamos a dar cuenta que esta experiencia va a ser una de las más valiosas que vamos a tener para redefinir quiénes somos, para redefinir a uno como docente y lo más importante, a ustedes, a los estudiantes, porque esta pandemia nos va a permitir sacar futuros profesionales de la industria de construcción con mayores capacidades,
una mayor conciencia social, y eso es lo que estoy seguro que vamos a tener muy buenos frutos de todos ustedes. Les agradezco estos minutos y muchas gracias. Muchas gracias, Ítalo. Ahora invitamos a Bastián Cornejo, él es director de la carrera de Ingeniería en Construcción de la sede Talca. Adelante, Bastián. Gracias, Carlita. Gusto de saludarles a todos. Me sumo a las reflexiones de los directores de Temuco y Santiago. Sin lugar a dudas, esta pandemia COVID-19 ha sido un catalizador en el proceso de transformación digital. Eso no cabe duda. Tal como después de alguna catástrofe, siempre ocurre una modificación en los instrumentos de planificación territorial de las comunas, de las ciudades. Esta pandemia viene a impulsar, a gatillar y modificar los procesos de las diferentes áreas, situación que es necesario verla como una oportunidad y como un desafío. Nuestra industria, particularmente la construcción, viene con una curva de cambios de crecimiento exponencial en las últimas décadas. Hace 30 años atrás, por ejemplo, los proyectos se diseñaban en maquetas, en planos a mano. Hace 20 años comienza el dibujo asistido por computador en 2D. Hace 15 años comienza a tomar fuerza el concepto de 3D. Hace 12 años empieza una nueva metodología en la construcción que es el BIM. Hace 10 años la Universidad de Stanford comienza a innovar en un nuevo concepto que involucra el diseño y la construcción de manera virtual, el Virtualized Construction. Y así, en los últimos 5 años se empieza a declarar que todos los proyectos tienen que, públicos, tenían que pasar a ser ahora en esta fecha con una modelación virtual para su desarrollo, para mejorar la productividad, con miras que todos los proyectos al año 2025 tengan esta nueva modalidad. Por lo tanto, la industrialización y la necesidad de mejorar la productividad en nuestro rubro es fundamental. Y esta situación de la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, tenemos que verla como una oportunidad para poder acelerar estos procesos y estos cambios. Gracias, Carlita. Muchas gracias, Bastián, por tus palabras. Ahora damos paso a Manuel Bravo, él es director de la carrera de Arquitectura. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Carlita. Saludos a todos y qué bueno tener esta jornada muy interesante. Particularmente mi intervención se centra en 3 momentos que hemos vivido, que uno es pasado, presente y futuro. En pasado quería hablar sobre nuestra zona de confort, donde estábamos, la enseñanza nuestra, la de la arquitectura, ya 170 años, sin muchas diferencias, con nuestros talleres, con estudiantes, docentes trabajando en torno a tableros, a planos y en maquetas. Y la verdad que eso no había cambiado en mucho tiempo. Nosotros escuchábamos tal vez de nuestras autoridades que decían lo mismo, que no había cambiado. Pero la verdad que esta experiencia presencial creíamos que era única y irreemplazable. Esta atmósfera que se creaba en el taller, en donde se pierde esa noción del tiempo enseñando, creíamos que no se iba a mantener siempre. En este segundo momento, que es el presente, que en este momento pandémico en el fondo, nos encontramos con una sorprendente capacidad de adaptación del ser humano y que vamos a aparecer y que logra aparecer en el fondo en estos momentos de crisis. Y respecto de eso, la verdad que nunca creí posible que todo lo que se iba a lograr en la universidad y en las distintas carreras, que de ver este gran cambio en tan corto tiempo. Fue con dificultades, con momentos críticos, sin ninguna duda, pero también vimos cómo esa resiliencia, cómo se apoyaban entre estudiantes, entre docentes, cómo lograron superar todos estos problemas que tuvimos este semestre. Y en ese camino creo que se lograron nuevas formas de relacionarnos que nos otorgaron nuevas oportunidades. Dentro de lo que vimos, tuvimos desde charlas con amigos de Medellín, otras con gente desde Chiloé hasta Sevilla. La verdad que el mundo se abrió y en algunos momentos llegaba a nuestras pantallas, a nuestras distintas casas. Así que
esa resiliencia en el fondo en términos de la educación la vimos presente en nuestra carrera y en nuestra facultad. Y el tercer momento que digo que es el futuro, que es esta nueva escala porque en el fondo se nos abre el mundo, tenemos muy claro que hay cosas que no volverán a ser como antes y otras que nos van a llevar a superarnos y que esas tal vez deben quedar. ¿Y por qué no pensar un futuro en esta nueva escala global con docentes de nuestra escuela tal vez impartiendo clases en distintos, con, no sé, tal vez a nuestros amigos de Medellín, nuestros amigos de allá tal vez impartiendo clases acá, tal vez con distintos profesionales del mundo? ¿Por qué no pensar en el futuro en esta nueva escala? Esta percepción que yo les comentaba al principio, que es la presencialidad de los talleres, que creo que sigue siendo irreemplazable, pero creo que no es la única forma el día de hoy y que se puede complementar con experiencias virtuales que nos acercarán a aprendizajes que en esta etapa global que la verdad nos van a acercar a experiencias nuevas y únicas. Tenemos un gran desafío, ya que sin duda esta nueva escala, esta dimensión, está cambiando la forma de desarrollar la arquitectura y nuestra escuela no debe quedar ajena a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ahora vamos a dar paso a lo que nos convoca. Invitamos a nuestro decano Daniel Schmidt con la charla Zeitgeist, repensar la forma de diseñar y construir. Jefe, adelante. Muchísimas gracias, Carla. Yo quiero agradecer las palabras de Carla y también las palabras de los directores que hoy día nos acompañan de esta gran facultad que me toca dirigir y que nos ha enseñado mucho durante este tiempo. Todos los directores que hoy día me acompañan y los equipos de gestión que están detrás de ellos, los docentes y los alumnos han mostrado una capacidad de adaptación impresionante y la verdad es que eso me tiene enormemente orgulloso, lo agradezco. Y en conjunto tomamos la decisión de partir este semestre, un semestre que ya sabemos, ¿cierto?, va a ser completamente virtual, partirlo con esta reflexión, con este momento de conversación que nos permita mirar de alguna forma el momento que estamos viviendo. Y la presentación que yo he preparado es una presentación que tiene de todo un poco. Como dije, es una reflexión, es una manera de encontrarnos en los pensamientos y que paradójicamente y bastante adrede no incluye la pandemia que estamos viviendo. Hemos escuchado y hemos visto en distintos foros, en distintos momentos, en distintos encuentros, el análisis que se ha hecho con respecto a la pandemia y los efectos que ha generado. Pero este término, el término Zeitgeist, que es el que yo hoy día les presento, es un término un poco más amplio que solamente el momento que vivimos. Y puede ser incluso que si lo analizamos de una forma un poco más profunda, esta pandemia que estamos viviendo sea producto del momento que vivimos. Ahora, esta palabra Zeitgeist, que también está puesta de alguna forma adrede en el título de la presentación y en la presentación misma, pertenece un poco al universo hegeliano. Hegel fue un filósofo, ¿cierto?, alemán, de la época del idealismo alemán, más o menos fines del 1700, coincidente con las primeras repúblicas, podríamos decir, con la Revolución Francesa. Ese tiempo más o menos es donde se crea este concepto. Y es un concepto que, si uno lo traduce literalmente, habla del espíritu del tiempo, ¿cierto? El Geist es el espíritu y Zeit es el tiempo. Y hay algunos puntos adicionales, ¿cierto? Podríamos llamarlo el ánimo de la era, o el alma del momento, o la esencia de la época, o un título que ha ocupado últimamente otro filósofo muy interesante, un filósofo coreano,
que está radicado en Berlín, se llama Byung-Chul Han, que le recomiendo realmente leer su historia. Él habla del aroma del tiempo, en términos un tanto distintos, pero que tienen harto que ver con el momento que vivimos. El Zeitgeist, si lo llevamos un poco a términos pretéritos a la historia, ¿cierto? Podríamos decir que hace 2500 años atrás, o sea, 2500 años antes de Cristo, estamos hablando de 4500 años atrás, ¿cierto? Con la construcción de las pirámides en el Valle de Giza, ¿cierto? Los faraones de alguna forma mostraron cuál era su poderío. Estas obras hablan de la importancia de la trascendencia del ser, que era un ser divino en ese momento, ¿cierto? El faraón era un ser divino que trascendía lo terrenal y que a través de estas construcciones que demostraban la capacidad técnica también y también lo déspota de este tipo de imperios, ¿qué es lo que se podía construir? Si no existieran estas edificaciones, si nosotros hoy día no pudiéramos analizarlas, verlas, construirlas, si no hubiesen trascendido en el tiempo, no podríamos entender cuál era el espíritu reinante en la época, cuál era el zeitgeist de este momento. Y este zeitgeist obedece principalmente a una evolución del momento cultural que vivía, o del clima, podríamos hablar del clima cultural dominante de la época en Egipto, que no necesariamente en tiempos pasados era coincidente a nivel global. Hoy día podríamos decir que gran parte de las culturas del mundo coinciden en un solo zeitgeist, y eso forma parte del momento que estamos viviendo. A diferencia de los egipcios, ¿cierto? Los griegos de alguna forma nos dejan un legado construido que nos habla de una sociedad más horizontal, de los nacimientos de la democracia, del pensamiento crítico, de preguntarse por qué estamos aquí en el mundo, ¿cierto? De dioses que son al mismo tiempo representaciones de lo humano, más que el humano siendo Dios, ¿cierto? Y eso de alguna forma se traspasa a lo que está construido y a lo que nos deja este tiempo como legado. Y nos hace preguntarnos, haciendo este análisis de estas construcciones antiguas, ¿cuál es el zeitgeist de alguna forma que vivimos hoy? No únicamente en la cultura occidental, ¿cierto? Se dan este tipo de megaconstrucciones. Quizás uno de los ejemplos más maravillosos del mundo es el mausoleo de Qin Shi Huang, que fue el primer emperador chino, el que logró unificar a las 7 provincias de China, y que en un periodo muy tiempo, esto lo hizo cuando tenía 24 años, murió a los 44, y yo tengo 42 y todavía uno ni siquiera podría ser uno de estos monos, ¿cierto? Pero se transforma este legado de lo construido, de la técnica y también del sentimiento de trascendencia, en el sentido de replicar la totalidad de su ejército en terracota para poder llevárselo al más allá. La importancia de la trascendencia del ser, ¿cierto? Y que queda de alguna forma graficado en lo construido. Este mausoleo de Qin Shi Huang no es únicamente los guerreros de terracota, es uno de los recintos funerarios más grandes del mundo, y lo que ven ahí en la imagen es una de las pirámides más grandes del mundo, que está completamente cubierta por vegetación y que no ha sido desenterrada aún, y muchos elucubran con respecto a cuáles son los misterios que esconde y que quizás nos ayudarían de alguna forma a entender mejor cuál era el zeitgeist de ese momento. Ahora, esto se dio en China casi 2.250 años después de la construcción de las pirámides de Egipto. Y se podría decir que se vivió en este momento en China, no únicamente con la construcción de esta pirámide, sino de muchas otras, un momento cultural muy similar al que vivió Egipto en la época de los faraones.
así después entramos, y no quiero extenderme mucho en esta parte, pero entramos a un periodo, ¿cierto?, de uno de los periodos más largos que ha tenido la historia del mundo, o la historia conocida, que es lo conocemos como Edad Media, y donde la Edad Media tiene como característica principal el dominio del conocimiento por parte de una institución que es la Iglesia, ¿cierto?, que se atribuye de alguna forma la verdad del mundo. Todo gira en torno a la figura de Dios, y el conocimiento es administrado por la Iglesia. No existe lo que se llama la democratización del conocimiento, que hoy día podríamos decir se da quizás en una forma plena gracias a Internet. En ese tiempo el conocimiento está muy resguardado en los monasterios, pero fue una época también donde pudimos ver el nacimiento de las primeras universidades, ¿cierto? Y donde también el conocimiento pasa a ser parte importante de la cultura de la época. Vino un cambio tecnológico brutal a fines de la Edad Media. Algunos argumentan que fue este invento únicamente el que transformó la Edad Media en el Renacimiento, la invención por parte de Gutenberg en Alemania de la imprenta con caracteres móviles, que permitía, ¿cierto?, la impresión de múltiples planchetas y que permitía además la impresión de múltiples páginas en forma bastante rápida y menos artesanal que la escritura manual, hace que el conocimiento se democratice. Y al democratizar el conocimiento, ¿cierto?, se diluye también la estructura de poder construida en torno a la Iglesia, y se da paso a una de las épocas quizás más brillantes que ha tenido la humanidad en términos de desarrollo tecnológico y cultural. Y el Renacimiento, en algunas obras que conocemos, por ejemplo, de Da Vinci, o podemos hablar de Miguel Ángel, o de muchos otros pensadores, artistas, cultores que existieron en esta época, hacen que la época del Renacimiento sea una que nos entrega gran parte de los descubrimientos artísticos y culturales que hoy día forman parte de nuestra sociedad. Ahora, esta revolución tecnológica que significó la imprenta, ¿cierto?, y al mismo tiempo la democratización del conocimiento, trae consigo también una escalada de relacionamientos sociales que hace que esto rápidamente y en algunos cientos de años, ¿cierto?, se vuelva a transformar en algunos gobiernos bastante déspotas, y vemos, por ejemplo, que toda esta gran capacidad creativa, toda esta gran capacidad artesanal o de oficio es puesta al servicio de grandes monarquías que tienen quizás su punto más alto en la construcción del Palacio de Versalles por parte de Luis XIV, ¿cierto?, el famoso Rey Sol, y que si bien este palacio fue construido en distintas épocas, este salón en particular, que es la Galería de los Espejos, es conocido dentro de nuestra cultura occidental como una de las mayores opulencias, ¿cierto?, de la época moderna. Y podemos ver aquí plasmado los adelantos tecnológicos de una época, pero puestas al servicio, ¿cierto?, de una clase dominante muy reducida, y que nuevamente, ¿cierto?, se transforma en una sociedad muy jerárquica y poco horizontal. Esto habla, por supuesto, de la cultura del tiempo que se vive. Después de esto, y cambiando de siglo, del siglo XVIII al siglo XIX, ¿cierto?, entrando al siglo XIX, viene otra de las grandes transformaciones culturales, como ocurrió con la Biblia en su tiempo, ¿cierto? Viene la Revolución Industrial, y la Revolución Industrial genera cambios que son realmente impresionantes en nuestra sociedad. Impone de alguna forma una lógica de entender lo que es desarrollo que heredamos hasta el día de hoy, y que quizás hoy, con los movimientos sociales que estamos viviendo, está puesta de alguna forma en cuestionamiento, y que es lo que debiéramos tener en cuenta hoy día en los análisis que hacemos.
Así como hay muchos críticos de lo que fue la revolución industrial, es importante entender, sí, como muy bien lo dice Lucas, profesor de Harvard, el año 2002, dice, por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y de la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Hasta la revolución industrial, la curva de desarrollo de la humanidad había sido relativamente plana, ¿cierto? Y gracias a la revolución industrial, las masas de población del mundo son capaces de acceder a la tecnología, a la salud, a la educación, a distintos, podríamos llamarlo, privilegios de la vida urbana como nunca se había tenido antes. Ahora, esto, y creo que es importante plantearlo así como hace 10.000 años atrás aproximadamente con la revolución agrícola, cuando pasamos de ser ciertos seres recolectores y cazadores a ser agricultores, trajo consigo un cambio en la forma en que nos relacionábamos con el medio y al mismo tiempo en la forma en que entendíamos el bienestar. Se genera una problemática importante, si bien tenemos más acceso al bienestar a través de lo que se entiende hoy día como desarrollo, al mismo tiempo, ¿cierto?, para conseguir ese bienestar trabajamos muchísimo más, nos esforzamos muchísimo más, con la idea siempre presente de que gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo vamos a conseguir mayores beneficios no únicamente para nosotros, sino que para quienes vienen después de nosotros. Y entramos en lo que Harari, en su famoso libro de Animales a Dioses, plantea como la trampa del lujo, que de alguna forma por conseguir el lujo, ¿cierto?, sacrificamos nuestra vida completa para poder obtenerlo. Y esto lo ha venido haciendo la humanidad desde el momento de la revolución agrícola y más aún y mucho más fuerte desde el momento de la revolución industrial. Uno de los cambios principales que trae la revolución industrial consigo, aquí estamos situados en este gráfico de la población urbana y rural del mundo, estamos situados en 1800 y vemos que solamente un 7% de la población en ese tiempo, a principios de 1800, era población urbana. Por lo tanto, un 93% de la población vivía en el campo, eran principalmente agricultores y se autosostenían, ¿ya? Por supuesto, teníamos una población mundial que no superaba en ese tiempo los 1.000 millones de personas. Hoy día estamos bastante cercanos a los 10.000, ¿cierto? Se estima que hacia el año 2050 vamos a tener 10.000 habitantes en el mundo. Hoy día estamos tenemos 8.500 millones aproximadamente. Y entre el año 2010 y 2012 aproximadamente, la humanidad o el planeta concentra un 50% de su población en el área urbana. Y esa área urbana, digamos, que estaría en este pic aproximadamente, va a seguir subiendo a nivel mundial y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, hacia el año 2050 con aproximadamente un 63% de la población viviendo en zonas urbanas. Este gráfico, que es un gráfico de la UNICEF, que es tremendamente interesante, nos muestra cómo en este periodo de producción, de productividad tardía, después de la revolución industrial de principios de 1800, pero que se manifiesta de forma muy evidente después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 1950, las ciudades del mundo y la urbanización se transforma en un fenómeno gatillante del desarrollo de nuestra sociedad. Y es así como, si vemos en el gráfico de 1950, ¿cierto?, hay muy pocas
ciudades o países del planeta que superen el 75% de la población urbana o incluso el 50% de la población urbana. Ya en el 2010 teníamos gran parte de América y una parte muy importante de Europa superando el 75% de población urbana, y hacia el 2050 deberíamos tener, ¿cierto?, la mayor parte del planeta, salvo aquellos grandes países asiáticos, ¿cierto?, que hoy día tienen una población rural muy grande, superando el 75%, pero incluso estos países asiáticos con gran población rural superarían el 50% de la población urbana. Entonces, si hablamos del zeitgeist, de lo que debiera preocuparnos para nuestras disciplinas, para la disciplina de la arquitectura y la disciplina de la construcción hacia el futuro, una de las cosas que más claras podemos tener es que nuestro futuro va a ser urbano. Y por lo tanto el tiempo que estamos viviendo es un tiempo como nunca antes en la humanidad, urbano. Ahora, eso trae consigo una imagen que muchos de nosotros tenemos de lo que es la urbanidad, ¿ya? Y esa imagen de urbanidad que nos muestra, esto es en una ciudad china, ¿cierto?, un tráfico absolutamente desatado. Perdón, esta no es una imagen china, pero tenía entendido que era de Shanghái, pero no lo es. Y nos muestra este absurdo. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha ocurrido, pero a mí me ha pasado muchas veces que tomo mi vehículo, me traslado de un lugar a otro en la ciudad y me encuentro con que voy solo dentro de esta gran cápsula. En torno mío existe otra gran cantidad de vehículos. Nos avanzamos a una velocidad más lenta que los peatones que van afuera. Estamos de alguna manera sentados sobre una gran carrocería tecnológica que consume una cantidad de recursos impresionantes para poder desplazarse, que además está sobre una gran carpeta de material que consume una cantidad impresionante de energía para construirse y para mantenerse. Y he tenido ese déjà vu de decir, lo que hemos construido como sociedad en torno a lo urbano es realmente absurdo. Harari lo plantea en su libro como una serie de pequeñas mejoras. Va diciendo que a partir de las pequeñas mejoras que nosotros creemos ir haciendo para poder lograr el lujo que todos buscamos, ¿cierto?, o el bienestar que todos buscamos, para ponerlo en una palabra más positiva, a partir de esa serie de mejoras vamos desmejorando nuestra calidad de vida y caemos, por lo tanto, en lo que se llama esta trampa del lujo. Las ciudades no únicamente nos llevan a vivir en este ambiente de congestión, que quizás con esta pandemia que estamos viendo hoy día se ha aliviado en alguna manera, sino que también generan esta imagen que sin existir esta urbanización que nosotros hoy día conocemos, ¿cierto?, no existiría tampoco. La población rural de alguna forma es autosuficiente, o fue durante mucho tiempo autosuficiente, no consumía productos envasados, ¿cierto?, autoproducía sus propios productos. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que volver a ese mundo rural porque el planeta no lo soporta, no es capaz de soportar, ¿cierto?, las 1,4 hectáreas productivas que requiere un ser humano para poder sobrevivir. No tenemos tanto espacio, por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a que esto sea urbano, pero no podemos de alguna forma transformar nuestro planeta en esta imagen producto de esa urbanidad. Y ahí algunos temas que últimamente me han hecho mucho sentido. Esta es una lámina de Daniel Ibáñez en una presentación muy reciente que hizo en la Semana de la Madera, que les recomiendo acceder al link de esa semana. Está disponible. Hay una charla que se llama Bioeconomía y Urbanismo, Ciudades de Madera, muy interesante, y en uno de sus estudios Daniel Ibáñez nos muestra este gráfico
un gráfico donde tenemos la ciudad en blanco, ¿cierto? Como una suerte de sombra, y habla de cómo esta ciudad consume, ¿cierto? Distintos recursos de nuestra biosfera, tanto de la tierra, de lo que crece sobre la tierra y también de lo que existe en el aire, y cómo lo devuelve a la tierra o al aire en forma de contaminante. Y de alguna forma eso se transforma en un flujo metabólico muy similar al flujo metabólico que tenemos nosotros como seres humanos o los seres vivos en general, ¿cierto? Que consumimos recursos y lo que botamos es basura. Ahora, esta basura nuestra como seres humanos es una basura biodegradable que incluso se puede utilizar como abono. En el caso de las ciudades, la basura es una basura que no hemos logrado, ¿cierto?, transformar en elementos que aporten al medio ambiente, y vamos sobrecargando cada vez más nuestra biosfera de elementos contaminantes. Y por supuesto tiene que ser una gran preocupación del momento que estamos viviendo, este zeitgeist que estamos viviendo, ¿cierto? Debe tener como centro esta preocupación medioambiental. Y es ahí como surge, ¿cierto?, distintas tendencias que podríamos llamar de estudio, líneas de estudio, líneas de desarrollo, como puede ser el urbanismo sostenible, el urbanismo resiliente, la economía circular, la economía verde, el ambientalismo, las smart cities, que están muy relacionadas, ¿cierto?, con la posibilidad de hacer nuestras ciudades más inteligentes y menos contaminantes, la bioeconomía como una forma de entender la economía desde las restricciones que nuestro planeta nos entrega, esta idea que yo les planteaba en la lámina anterior, ¿cierto?, de metabolismo urbano, y cómo debemos entender a las ciudades como seres o como entes que consumen y al mismo tiempo producen recursos. Y qué fantástico sería que en nuestro futuro las ciudades sean productoras de energía o productoras, ¿cierto?, de los mismos productos que nosotros consumimos, en vez de ser únicamente consumidoras. Y ahí nacen también, desde esta gran preocupación a nivel global, si bien no todos los países han adherido, pero hoy día existe una preocupación global con respecto al cuidado del medio ambiente, y nacen estos objetivos de desarrollo sostenible que me imagino todos ustedes que hoy día están escuchando conocen, estos 17 objetivos que van en la línea, ¿cierto?, de aquellos aspectos no únicamente medioambientales, sino que también sociales que debemos cuidar y que, a los cuales podemos adherirnos como objetivo. La Universidad Autónoma de Chile está adherida a estos objetivos de desarrollo sostenible, y Chile también, y cómo podemos aportar desde nuestras acciones al cumplimiento de estos objetivos. Y dentro de esto, una de las cosas que más sentido me ha hecho últimamente en las corrientes o en las vertientes de estudio que han existido es este modelo de la dona, que cuando uno lo escucha, ¿cierto? A mí, yo la primera vez que lo escuché, por lo menos, la imagen que se me vino a la mente fue esta, digamos, la imagen de Homero, ¿cierto?, como modelo, y me ayuda, para cuando tengo que explicarlo, me ayuda a recordar el nombre y también su razón de ser. Este modelo de la dona es un modelo relativamente reciente. El año 2017, la economista Kate Raworth, que es una economista británica, ¿cierto?, es la primera que lo instala como idea, y se le llama la dona de los límites sociales y planetarios. Los invito a visitar su página web, que está ahí, kateraworth.com, para que puedan entenderlo un poco más, pero se los voy a explicar en palabras muy simples. Esto que está en verde en la parte central de la pantalla es el espacio seguro y justo para la humanidad. Es el espacio donde nosotros como seres humanos deberíamos desarrollarnos y tener lo que ella llama una economía regenerativa y distributiva. En el centro de la dona, en la parte interior de esta dona, están todos aquellos elementos
o derechos básicos que podríamos decir para el desarrollo social del ser humano. El acceso al agua, el acceso a los alimentos, la salud, educación, que hoy día en gran medida los conocemos como derechos humanos, ¿cierto? Pero que tampoco existen hoy día a nivel mundial muchas deficiencias en acceso a estos distintos derechos y por lo tanto muchas veces trabajamos como seres humanos para que todos los humanos alcancen estos niveles fundamentales de seguridad social, pero pocas veces nos habíamos puesto un techo en esta búsqueda y lo que hace Kate Raworth es ponerse este techo que le llama techo ecológico como medición de lo que podemos llegar a hacer para conseguir este fundamento social. Y sobre este techo ecológico están elementos como el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad, la conversión de tierras, extracción de agua dulce, y cada uno de estos elementos están asociados a métricas y mediciones que nos permiten entender cómo nuestras acciones como sociedad impactan en este tipo de factores que podemos, de evaluación, ¿cierto?, que podemos medir, y que muchas veces tratando de conseguir alimento para todo el mundo, ¿cierto?, terminamos acidificando los océanos o tratando de conseguir participación política o igualdad de género, vivienda, energía, que quizás la vivienda y la energía serían los más impactantes en este tema, terminamos afectando, ¿cierto?, a la atmósfera con contaminantes o convirtiendo tierras que hoy día están forestadas en tierras absolutamente deforestadas. Un modelo que los invito a revisar, que creo que deberíamos tenerlo en consideración, un modelo bastante reciente y que puede entrar en nuestro análisis. La ciudad de Ámsterdam se comprometió y está trabajando con Kate Raworth en que su modelo de desarrollo como ciudad, incluso para afrontar la pandemia del COVID-19, ¿cierto?, tiene como fundamento este modelo de la dona. Así que los invito a revisarlo. Ahora, algunas noticias interesantes en temas relacionados con este cuidado del medio ambiente que deberíamos tener y también para lograr de alguna forma estos compromisos sociales que hemos asumido como sociedades. La inversión en energías renovables se ha multiplicado en este caso por 5, ¿cierto?, por 4 en los últimos 12 años, 10 años, y podemos ver cómo las grandes potencias del mundo, hoy día más desarrolladas, ¿cierto?, y también los países menos desarrollados como Chile, en Chile hemos hecho un esfuerzo impresionante en esas materias, están hoy día invirtiendo en energías limpias, en energías renovables. Y un tema que me llamó mucho la atención en esta página, que los invito a verla también, se llama Information is Beautiful, o La información es bella, que tiene gráficas prácticamente para lo que uno quisiera. Se encuentra, ¿cierto?, esta información que fue algo que me llamó la atención y que es atingente también a este tema que estamos viendo hoy día, como en India ya hay 34.000 kilómetros de caminos que utilizan como elemento aglomerante de los áridos un derivado del plástico reciclado. Entonces, ¿cómo podemos entrar, ¿cierto?, en esta lógica de la economía circular como parte de nuestra lógica de vida y cómo podemos, por lo tanto, tener acceso a caminos, pero conscientes de cuál es el impacto que esos caminos generan en el medio ambiente? Por lo tanto, si volvemos a esta idea de Zeitgeist, efectivamente vamos a tener un Zeitgeist urbano, pero también vamos a tener un Zeitgeist, estamos viviendo, ambiental y socialmente consciente. Van a ser temas que van a estar permanentemente en nuestro cotidiano y que van a tener que de alguna forma reordenar la forma en que enfrentamos hoy día nuestros proyectos, tanto de arquitectura como de construcción. Otro ítem que se mencionó también en las palabras de los directores al momento de iniciar esta charla es que hoy día
a diferencia de lo que fue el medioevo o la época antigua, ¿cierto? Vivimos en un mundo absolutamente hiperconectado. Lo que están viendo aquí es un mapa del año 2016 de las principales conexiones subacuáticas que unen los distintos nodos de emisión de Internet a nivel mundial. Estos son grandes cables que pasan de un lado al otro de nuestros océanos y que llegan a hubs de distribución y vemos cómo quizás la parte subsahariana de África es una de las pocas zonas que está iluminada con Internet y también todo lo que es la parte norte de Norteamérica, donde efectivamente hay una muy baja densidad poblacional y también todo el área siberiana de Rusia, que son las partes menos pobladas del planeta, pero todo lo que está poblado en el planeta, ¿cierto? Son zonas absolutamente iluminadas con esta conectividad y que nos permiten, así como lo dijo Manuel al principio, tener conexión simultánea, inmediata, con cualquier parte del mundo, con un orador que pudiese estar en Australia en este momento dictándonos una charla a todos los que estamos aquí en Chile. Eso trasciende de alguna forma las fronteras. Ahora, hasta el momento, todos nuestros teléfonos, equipos, utilizan una tecnología que se llama 4G y todos conocen ya que el 5G se está implementando. Muchos países del mundo ya tienen protocolos para su uso y junto con el 5G viene algo que ya está incipientemente ocurriendo con todos nuestros aparatos, ¿cierto? Que es la conexión no únicamente de nosotros como personas a través de redes, sino que también la conexión de cosas con cosas, esto que se llama el Internet of Things. Y cómo al conectar una cosa con otra cosa, ¿cierto? Estas pueden interactuar o pueden interactuar con nosotros como sociedad y nos pueden entregar una serie de datos o información, ¿cierto? Que hace o se supone que nos va a hacer más eficientes y vamos a tener la capacidad de gestionar todo lo que nos rodea de una forma mucho más eficiente. Esto en nuestra disciplina se traduce, ¿cierto?, en los accesorios en el área de la construcción, se traduce también en la capacidad de diseñar de forma colaborativa en la nube, ¿cierto? Este es el modelo en particular, el modelo de Autodesk 360, ¿cierto?, que nos permite entrar en cualquier parte del mundo a diseñar de forma colaborativa un proyecto e incluso, ¿cierto?, a llevar registro de todo su proceso de construcción. Hoy día todo lo que es analítica predictiva, ¿cierto?, los modelos de sensorización de todos los equipos conectados que nos permiten entender cuál es su productividad, cuándo tenemos que hacerle mantención, si es que está fallando alguna pieza, si es que estamos sacando de alguna forma rentabilidad la inversión que se hizo al momento de comprarlo, y todo se transforma en datos y más datos, ¿cierto?, que nos permiten transformar nuestros negocios, se supone, y nuestra empresa en negocios mucho más inteligentes, más informados, modelos mucho más predictivos, que nos permitirían tomar decisiones mucho más acertadas. Asimismo, ¿cierto?, todos nuestros aparatos se empiezan a volver cada vez más fáciles, ¿cierto?, de operar, más intuitivos. La capacidad de procesamiento ha aumentado enormemente y nos permite también llevar tecnología a la gestión de obra, que a propósito, la industria de la construcción es la segunda industria a nivel mundial menos digitalizada. Está la agricultura y la pesca como primera, y después viene la construcción y después todas las otras hacia arriba. Entonces tenemos una brecha tecnológica tremendamente importante que cubrir para poder digitalizar el mundo de la construcción. Técnicas como la realidad aumentada, que hoy día son incipientes, pero que están entrando fuertemente, ¿cierto? Esta persona que está ahí podría estar parada en un laboratorio, en su casa o en su oficina, observando, ¿cierto?, a través de una cámara 360 cómo está el estado de la construcción que se está llevando a kilómetros de distancia, de alguna forma también imponiendo algunas normas de seguridad mayores o dándole mayor seguridad a esa persona y generando la posibilidad de tener realmente expertos en obra sin necesidad de tener que trasladarlos hasta el lugar. Y otro cambio muy fundamental, la robótica, ¿cierto?, que se va a transformar en un mercado enorme en el mundo de la construcción, que tiene que ver también
con que hoy día todos los trabajos pesados que de alguna forma afectan también a nuestro organismo, significan temas de seguridad y de gestión de la seguridad en la obra, podrían ser asumidos en el corto tiempo, porque esta tecnología es una tecnología que está entrando muy fuerte y además muy accesible, ¿cierto? Cada vez más accesible, hace que el mundo de la construcción en el futuro, podríamos entenderlo como un futuro de la construcción utilizando robots en vez de personas o en muchas de las funciones. Y por supuesto los drones, que cada vez se les da más usos atractivos e interesantes, y en este caso, por ejemplo, podríamos evitar completamente la construcción de andamios en torno a un edificio para pintarlo, podríamos depender de drones que estén conectados a través de estas mangueras, ¿cierto?, a una fuente de pintura remota, y de esa forma no necesitar exponer también a altos riesgos a las personas para que hagan estas funciones. Entonces, el zeitgeist que vivimos no es únicamente urbano, tampoco es únicamente ambiental y socialmente consciente, sino que tiene una componente tremendamente importante, que es un poco lo que los directores de carrera que presentaron antes que yo planteaban. Vamos a tener un futuro, y estamos viviendo en un mundo digital e interconectado, y esta pandemia que hoy día se instala a nivel mundial, no únicamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, ha sido un catalizador de los procesos de digitalización, no únicamente en la industria, sino que también y muy principalmente en la educación, y es algo que, como bien lo decían, ¿cierto?, nos ha obligado a repensar la forma en que educamos y entender que las limitaciones que antes nosotros mismos nos poníamos quizás eran limitaciones absurdas o falsas, y nos da la oportunidad de poder repensar no únicamente cómo educamos, sino que también cómo diseñamos en el mundo para la construcción. Un tema adicional, y con esto ya, para no hacer muy extensa la presentación, ¿cierto? Este es uno de los últimos puntos que quiero plantear. Yo quiero hacer como énfasis de lo que significa la revolución digital que estamos viendo. Así como en su momento la imprenta de Gutenberg, ¿cierto?, transformó el mundo que vivíamos de la Edad Media al Renacimiento, el acceso a la información que hoy día tenemos a nivel mundial es un acceso a la información que podría de alguna forma iluminar, si es que lo utilizamos de buena forma y lo pensamos de buena forma, podría iluminar una época venidera, y que nos sintamos orgullosos realmente de ello. En el gráfico de la derecha, vamos a partir por el de la izquierda, ustedes pueden ver la evolución del acceso a Internet en el mundo desde 1996, ¿cierto? Estamos hablando de hace 25 años atrás, 25 años atrás, el acceso a Internet era prácticamente cero, y eran los nerds, los hackers, las personas que tenían mucho más conocimiento digital, ¿cierto?, los únicos que utilizaban Internet para comunicarse entre ellos o hacer algún tipo de proceso entre ellos. Y esto ha subido exponencialmente y se ha transformado, ¿cierto?, en los últimos 25 años, ya 30 años, en algo realmente impresionante. Hoy día un 50% de la población mundial tiene acceso a Internet. Todavía tenemos muchas falencias, pero esto sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y en el gráfico que vemos a la derecha, vemos como hoy día un fenómeno que es tremendamente interesante. Hay comunidades virtuales, como podría ser Facebook, ¿cierto?, que tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas, tiene la forma de acceso, de comunicación. Supera ampliamente en población a los países más poblados del mundo. China tiene cerca de 1.300 millones de habitantes, ¿cierto? Facebook, este gráfico es del 2016, Facebook se estima hoy día que tiene 2.300 millones de usuarios simultáneos en un mes. WhatsApp está en torno a los 1.000 millones, se transforma en la cuarta comunidad más grande del mundo. Y esto de alguna forma tenemos que entenderlo así como les explicaba, lo que ocurría en el tiempo de los faraones en Egipto, o lo que ocurría en
en la China, ¿cierto?, del primer imperio, o lo que ocurría en Grecia, esto de alguna forma modela nuestra sociedad, y al modelar nuestra sociedad también modela la forma en que entendemos los espacios de relacionamiento social. Hay dos autores muy interesantes. Uno es Howard Rheingold, que en el año 94 ya hablaba, o sea, si se acuerdan del gráfico anterior que les mostré, cuando Internet era tremendamente incipiente, ¿cierto?, hablaba de las comunidades virtuales y del efecto que ellas iban a tener, y hablaba de este concepto de una sociedad sin fronteras, y cómo las fronteras físicas que nosotros hoy día conocemos, incluso que se han exacerbado últimamente con los nacionalismos, ¿cierto?, y que además hoy día con el tiempo de la pandemia entendemos mucho más, porque no podemos traspasar estas barreras que nos imponemos físicamente para evitar la propagación de la pandemia, pero hemos abierto como sociedad mundial una red de comunidad virtual donde las barreras físicas realmente no tienen ninguna importancia. Y otro segundo libro que les recomiendo, que bueno, hoy día ya después de 20 años, ¿cierto?, de que fue lanzado, está quizás un poquito obsoleto, pero sigue siendo muy vigente en algunos temas. William Mitchell del MIT, Howard Rheingold desde Stanford, ambos estadounidenses norteamericanos, que de alguna forma fueron los que predijeron cómo la sociedad se iba a organizar en el futuro. Y él habla de esta vida urbana, pero no como nosotros la conocemos hoy. Esto en el año 2000. Y esto se ha ido materializando de forma impresionante. Una película que me imagino algunos de ustedes han visto, a otros quizás les parezca una reliquia de los que me están escuchando, pero esta película, Sentencia Previa o Minority Report, que es una película de Steven Spielberg, tomó en su momento, esto estamos hablando del año 2002, ¿cierto?, toma muchas de las tecnologías que en ese tiempo se estaban desarrollando en el MIT y en otros centros de estudio y las lleva a la pantalla como una forma de entender una sociedad en torno a esta tecnología. Y si es que uno la mira hoy, vamos a encontrar tremendas similitudes entre lo que en ese momento se creía que podría pasar y lo que hoy día ocurre. Escaneos y reconocimientos faciales en masa, cosas que en ese tiempo, ¿cierto?, nosotros cuando vimos esta película era algo absolutamente de ciencia ficción. Hoy día es posible. Vehículos autónomos, bots o robots, ¿cierto?, que de alguna forma te analizan y a través de inteligencia artificial predicen tus preferencias de consumo, que son cosas que en ese tiempo eran absolutamente ciencia ficción y hoy día se transforman en una realidad que es interesante analizar, porque si uno se mete un poco en el mundo de la ciencia ficción, que es algo que a mí personalmente me interesa mucho, siempre estoy tratando de meterme en ello, de alguna forma encuentra algunas claves de lo que van a ser los factores gatillantes del futuro. Y en algunos casos, por supuesto, no, pero en muchos casos así es, y creo que esta película en particular vale la pena verla por esa materia. Mis hijos, nosotros incluso en la oficina, utilizamos esta plataforma que se llama Discord, y algunos la utilizamos de forma más limitada, pero hoy día grandes grupos de personas utilizan esta plataforma para relacionarse, principalmente para jugar juegos en línea. Y han creado dentro de esta plataforma sociedades que utilizan bots, utilizan estas inteligencias artificiales para ayudarse a mantener las normas sociales de convivencia dentro de las comunidades. Y esto también fue un poco predicho o analizado de forma bastante temprana, el año 2004, por el mismo Howard Rheingold, que fue el que nos introdujo el concepto de las comunidades virtuales. Y hoy día podemos entender estas sociedades como sociedades que no necesitan de lo físico para poder
funcionar y por lo tanto reescriben de alguna forma sus propias normas. Cada uno de estos grupos es una propia sociedad, es una sociedad que incluso pueden tener normas bastante despóticas, ¿cierto? Pero que hoy día no están limitadas por las barreras físicas que nosotros conocemos. Y quizás un evento que me gustaría también planteárselo como un ejemplo de lo que está ocurriendo a nivel del ambiente y del entorno virtual. La semana pasada tuvimos en Chile el estreno de la Semana de la Madera, uno de los primeros eventos virtuales o 100% virtuales que se ha desarrollado en el país. Tuvo 32.600 visitantes. En el mismo evento simultáneo de inauguración hubo más de 2.000 participantes. Se hicieron concursos internacionales, tuvimos 17 speakers de parte de todo el mundo, 42 charlas técnicas y más del 32% de los participantes a esta Semana de la Madera fueron internacionales. Este mismo evento, el año pasado, se hacía en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago. Podían ir prácticamente únicamente las personas que vivían en Santiago, porque a todos los que estábamos en regiones, ¿cierto?, nos costaba bastante más llegar. En el auditorio entraban 200 personas máximo, y el impacto que esto tenía, ¿cierto?, era un impacto muchísimo menor a lo que tuvo hoy día este gran evento que fue gatillado producto de la pandemia que estamos viviendo. Y si se fijan ustedes, el ambiente en torno a este evento simula el hall de un gran centro de convenciones, ¿ya? Y eso es porque hoy día todavía tenemos en la retina la reminiscencia de los centros de convenciones y tenemos que vincularnos con esos espacios para poder acceder, ¿cierto?, a cada uno de estos vínculos que están abiertos. Yo los invito a visitarlos. Toda esta semana, hasta el domingo, está abierto este evento para que lo puedan visitar, semanalamadera.cl. Pero puede ser que el día de mañana, ¿cierto?, el acceso a estos eventos no tenga nada que ver con los espacios físicos y estemos diseñando o construyendo una arquitectura que sea completamente virtual y en donde quizás podamos vivir, experimentar emociones que son ajenas a las que experimentamos en los ambientes físicos, y construyamos, por lo tanto, un universo completamente nuevo y distinto que no esté restringido por las barreras físicas que el mundo real nos impone. Hace poco me tocó la experiencia de realizar una participación ciudadana para el diseño de un proyecto de espacio público a través de nuestra oficina, donde con personas de Freire. O sea, Freire es una localidad que tiene 5.000 habitantes, con una gran cantidad de población rural, y logramos llegar a más de 100 personas a través de esta plataforma virtual y poder preguntarles, sin necesariamente estar ahí, ¿cierto?, con ellos, preguntarles su opinión con respecto a cómo querían que este espacio fuera diseñado. Un tremendo adelanto en una localidad muy pequeña, de un país muy pequeño, pero que nos habla de las potencialidades que esta tecnología tiene no únicamente para el diseño, la construcción, sino que también para la forma de poder interactuar y relacionarnos. Y eso nos lleva finalmente a uno de los últimos planteamientos que quería hacerles con respecto al tiempo que estamos viviendo, que va a ser urbano, ambiental y socialmente consciente, digital e interconectado, pero también global y localmente participativo. Desde mi humilde perspectiva, creo que estas son las fuerzas que hoy día están moldeando el ámbito que estamos viviendo, y quisiera dejarlos con una última reflexión para que no se entienda que lo que vivimos es únicamente desarrollo tecnológico, porque seguimos con los pies puestos en la tierra, seguimos conectados a este mundo virtual en ambientes físicos, y por lo tanto de alguna forma nuestra preocupación principal como arquitectos y constructores tiene que estar en construir esto urbano y esta ciudad, esta intimidad en la cual nosotros nos conectamos al ambiente virtual, ¿cierto?, de la mejor forma posible para entregar el mayor bienestar posible. Y es ahí donde una frase de uno de mis referentes,
en materia de arquitectura, Peter Zumthor, ¿cierto? Premio Pritzker de arquitectura, dice, cuando un diseño arquitectónico nace solo de la tradición y solo repite lo dictado por el sitio, que es algo que muchos arquitectos de alguna forma dicen que se debe hacer, él dice que siente una falta de genuina preocupación con el mundo y las emanaciones de la vida contemporánea, que serían de alguna forma las que les acabo de exponer. Pero también dice que si una obra de arquitectura habla solo de las tendencias contemporáneas y visiones sofisticadas, sin gatillar vibraciones en el sitio, o sea, si únicamente nos fijamos en aquello, en los desarrollos tecnológicos globales, ¿cierto? Y no entendemos realmente cuál es el genio del lugar, el genius loci, ¿cierto? Entonces la obra no está anclada a su sitio y tampoco, y él dice que extraña la gravedad específica del lugar donde se emplaza. Por lo mismo, la invitación es a que entendamos y conozcamos estas fuerzas que hoy día modelan el momento que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo mantengamos los pies en la tierra y conozcamos el lugar donde habitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu charla, que en realidad nos da una visión absolutamente completa de lo que hemos vivido como sociedad y hacia dónde vamos. También nos muestra esta gran ola tecnológica y de digitalización que tenemos y que también nos hace pensar, como nos expresaba un auditor en el chat, de qué pasa con las políticas públicas. De repente uno como común ciudadano ve que, por ejemplo, tenemos un aforo máximo en un centro comercial que es mayor al de un parque nacional. Entonces también, independiente que viene esta ola como de lo sostenible y de la tierra, ¿qué pasa con la política pública versus este consumismo, esta digitalización? Bueno, agradezco, Carla, la pregunta y también quisiera después darle la posibilidad a los directores que están presentes, a la directora que comenten, pero nos estamos adaptando al momento que estamos viviendo. Yo me recuerdo en el mes de marzo todos hablábamos de que íbamos a estar 3 semanas confinados y que después íbamos a volver, ¿cierto?, a nuestras oficinas, a nuestras salas de clases y planificábamos primero en 3 semanas y después empezamos a planificar en 3 meses. Y el proceso de adaptación ha sido un proceso tremendamente rápido. Llevamos un poco más de 6 meses desde el momento del primer confinamiento. Entonces, ha sido realmente todo un proceso que ha gatillado una reflexión profunda con respecto a la forma en que tenemos que asumir esta fragilidad en la cual vivimos, pero que quizás en muchos casos no ha sabido ser bien interpretada por los estamentos gubernamentales. Normalmente, estos cambios tecnológicos, los cuales expuse hoy día, ¿cierto?, en las ciudades, y voy a hablar de las ciudades para después quizás entrar en el ámbito más de los parques nacionales, ¿cierto?, demoran 25 años en implementarse, ¿ya? O sea, son tiempos que, si entendemos, por ejemplo, las regulaciones dadas por los planes reguladores, por los planes de desarrollo comunal, por los planes de desarrollo regional, que son instrumentos pesadísimos, tremendamente participativos hoy día, pero donde nadie participa, porque todos quieren que se abra la participación, pero muy poca gente participa de estos temas, pero que demoran. ¿Por qué nadie participa? Porque demoran 15 años, ¿cierto?, en ser aprobados, y por lo tanto el momento en que se promulgan están absolutamente obsoletos. Y lamentablemente el mundo público tiene la obligación de actuar en torno a lo que está escrito en alguna parte o regulado en alguna parte, a diferencia del mundo privado. En el mundo privado podemos hacer todo lo que no esté prohibido. En el mundo público, si no está autorizado por algún decreto, por alguna norma, por algún instrumento, no se puede hacer, aunque sea de sentido común hacerlo. Y eso muchas veces limita, ¿cierto?, el actuar de los estados o de los gobiernos que se transforman en entes torpes y muchas veces muy pesados. No sé si alguno de los directores quisiera comentar. Eso también nos ha ayudado a ver, por ejemplo, cómo estas casonas, por ejemplo, de la Avenida Alemania, que tenían un gran valor patrimonial, ya no están. Y eso puede ser igual por esta lentitud que tú hablas. Así es.
¿Alguno de los directores quiere hablar algo? Sí. O sea, a ver, la pregunta creo que es interesante, en especial cuando estamos viendo también, ahora se permitió el fútbol también. Hay ciertas cosas que nuestra sociedad responde ante ciertas presiones, y el punto es por qué la naturaleza o el disfrutar de la cultura no es una prioridad, que es una razón o una duda muy lógica que deba pasar en nuestra sociedad, que de pronto el foco está tal vez a veces un poco cambiado, como o desequilibrado tal vez. Y tal vez, no sé, para los estudiantes de arquitectura o todos los que estamos viendo en el desarrollo de las ciudades, yo creo que ahí hay un tema importante que nunca debemos olvidar, en que nuestras ciudades sean como planteaba Daniel en el fondo. Finalmente, evidentemente es importante el desarrollo tecnológico, muy importante, pero hay que equilibrarlo, como decía finalmente, y estas ciudades deben ser más humanas, más justas, más inclusivas, más solidarias, más unidas, más sostenibles, integradas. Son los desafíos, son nuestros desafíos del futuro. Y es importante que en el fondo eso lo tengamos como todos, como claro, como sociedad, ¿no? Creo que eso es importante. Gracias, Manuel. No sé, por mientras alguien más quiere opinar algo, les cuento que la charla la pueden revisar en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma, y también les recuerdo que contesten la encuesta, que la pueden ver también en el chat. Ahí hacen clic, es pequeña, y van a poder contestar una pequeña encuesta de satisfacción de la actividad. Como facultad también los dejamos invitados para próximas actividades que tengamos, porque la idea es mantenernos conectados a pesar de esta distancia física que tenemos en este momento. Decano, un saludo final. Bueno, agradecerles a todos la asistencia. Este evento tiene como finalidad principalmente conectarnos, ¿cierto? Reflexionar con respecto a este momento que vivimos. Creo que las apreciaciones introductorias de los directores fueron muy asertivas. Yo espero haber también tocado algunos temas que les hayan hecho sentido. Los invito también a que, si les parece interesante, puedan compartir el vínculo de la presentación para que podamos crear también en forma común esta conciencia colectiva con respecto al momento que estamos viviendo, porque es esa conciencia colectiva finalmente la que transforma nuestro entorno y lo que debemos hacer para esa transformación. Así que una invitación hecha. Espero que este tipo de charlas podamos replicarla también a principio de todos los semestres como una tradición. Creo que es muy importante que utilicemos estos canales y estos espacios para juntarnos como facultad. Tenemos a Talca, a Santiago y a Temuco conectados el día de hoy, y desearles a todos un excelente semestre, que sea un semestre muy productivo, donde también reflexionemos permanentemente con respecto al momento que vivimos y al tipo de profesionales que nos gustaría ser y cómo aportamos a nuestro entorno. Muchas gracias a todos por la participación.